Eso lo tenemos en la laptop. Por lo tanto, usted hoy día va a tener la oportunidad de conversar con los amigos oyentes de Guayaquil y gran parte de la costa que nos escucha sobre su plan de gobierno. Comencemos con el primer punto, el empleo. Para la generación de más empleo y de mejor calidad es necesario que se fomente la inversión tanto nacional como extranjera. Pero usted ha hecho un diagnóstico y ha fijado objetivos y estrategias. Buenos días, bienvenido. El plan, la propuesta de empleo en caso de ser nombrado presidente. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, nosotros pensamos que la generación de empleo debe ser el objetivo principal de nuestro gobierno y así lo haremos. Y hemos diseñado un programa para el fomento de calidad para todos los ecuatorianos de distintas edades. Sin embargo, dentro de este esquema hemos querido poner especial atención en los jóvenes. ¿Por qué? Porque la población de 18 a 30 años hoy sufre un 60% de desempleo y de subempleo juvenil. El problema que tiene un joven cuando busca su primer trabajo es que le piden experiencia previa. ¿Cómo puede tenerla si nadie le da su primer trabajo? Para romper ese círculo vicioso hemos planteado el programa Empleo Joven, a través del cual el gobierno va a estimular la contratación por parte de empresas privadas de jóvenes de entre 16 y 30 años que estén buscando su primer trabajo. Estos estímulos van a consistir en que el gobierno va a pagar la cuota patronal del IES durante 2 años con respecto a este joven que se ha contratado, y también durante ese periodo de 2 años se le reducirá el impuesto a la renta a la empresa entre 1 y 4% dependiendo del número de jóvenes que sean contratados. De esta forma vamos a estimular a que las empresas ofrezcan a miles y miles de jóvenes su primera experiencia laboral, que será fundamental para su desarrollo profesional. Vamos a crear en nuestros 4 años de gobierno 500,000 nuevos primeros empleos para jóvenes de entre 16 y 30 años, con lo cual no solamente combatiremos el desempleo y el subempleo juvenil, sino también la delincuencia, porque recordemos que la inseguridad tiene como su causa fundamental la falta de oportunidades de estudios, de trabajo digno y bien remunerado, sobre todo para nuestros jóvenes, que son quienes más incurren en la delincuencia como un medio de vida, justamente ante la ausencia de esas oportunidades que nosotros sí vamos a generar. Sí, más tarde estaremos hablando sobre la segunda propuesta que usted plantea, que es el de la seguridad, y finalmente también sobre la tercera propuesta que se refiere a la pobreza. Pero lo que usted acaba de expresar en la situación de empleo va en relación a la economía. En el diagnóstico de su plan de trabajo, voy a leer los 2 primeros párrafos para que nuestros amigos oyentes compartan esta conversación. Dice: la económica del Ecuador se caracteriza por los altos precios de petróleo, los elevados niveles de liquidez, la marcada intervención del sector público en las actividades económicas y por continuos cambios jurídicos, especialmente en el ámbito tributario. En el año 2011 el crecimiento económico registrado fue de 8%, para el cierre de 2012 se espera una desaceleración en el ritmo de crecimiento. Ya el Banco Central acaba de aceptar que estaría en 3,8%. Las cifras oficiales señalan una expansión que estaría en el orden del 4,82 en el 2012 y 3,98 en el 2013. Nos anticipamos. Organismos como la CEPAL y la FMI apuntan a un crecimiento del 4,5 y 4,1 para 2012 y 2013 respectivamente. Con este diagnóstico, el candidato Mauricio Rodas, ¿cómo plantea la generación de empleo cuando hoy la situación no es realmente promisoria? Bueno, hay que entender primero que nada que el gobierno no puede ser en el campo económico el actor protagónico que es hoy en el Ecuador. La historia se ha encargado muchas veces de demostrar que eso no es sostenible en el tiempo, que termina reventando. Nosotros pensamos más bien que el gobierno debe ser un regulador efectivo que genere condiciones de estabilidad y seguridad jurídica con reglas claras y estables para que sea el sector productivo y de manera muy particular las pequeñas y medianas empresas, las grandes generadoras de riqueza y empleo digno y bien remunerado en el Ecuador. Usted abordaba un tema que consta en nuestro plan y es justamente el de la estabilidad en las reglas tributarias. En los últimos 6 años hemos tenido un gobierno que en lugar de alentar, de promover, de ser un aliado del sector productivo, ha sido su perseguidor, lo ha desalentado y lo ha estrangulado con más y más impuestos. Si en 6 años se generan en el país 10 reformas tributarias como hizo el actual gobierno, es imposible generar las condiciones mínimas de confianza, de certidumbre, como para que un pequeño, mediano o gran empresario nacional o extranjero decida arriesgar sus capitales, invertir en el Ecuador, crear una empresa o ampliar una ya existente y por lo tanto generar el empleo que se requiere en el país. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es definir un marco regulatorio eliminando
impuestos que son claramente antitécnicos, que desalientan la productividad, como el impuesto a la salida de capitales y el impuesto a la tierra. Y una vez que hayamos definido ese marco, al mismo le vamos a dar estabilidad a través del tiempo. Eso es básico, es fundamental. Adicionalmente, vamos a realizar inversiones estratégicas para detonar dos grandes sectores que serán los motores del desarrollo nacional durante nuestro gobierno. El sector agropecuario, al cual vamos a rescatar del gran abandono en el que se encuentra hoy en día, y el sector turístico, en donde el Ecuador tiene un potencial espectacular que no ha sido aprovechado. Nosotros estamos planteando empezar a migrar paulatinamente del modelo extractivista que tenemos hoy, ese modelo basado fundamentalmente en recursos petroleros y en recursos mineros. Por cierto, el actual gobierno prometió abandonar ese modelo y más bien hoy día dependemos más que nunca de él. Nosotros sí planteamos empezar a abandonarlo mediante una estrategia concreta. ¿Cuál? Aprovechar, sí, los recursos que vengan del petróleo y de una minería responsable, pero no para seguir engordando el gasto público como ha hecho el actual gobierno, sino para realizar inversiones estratégicas con esos recursos en el agro, para poder avanzar hacia la agroindustria, y en el sector turístico para poder avanzar a un modelo de servicios. ¿Qué pretendemos? Pasar del modelo extractivista que tenemos hoy a un modelo industrial y de servicios que es el que mayores niveles de bienestar genera para los ciudadanos, que es el tipo de modelo que existe en los países más avanzados del mundo, que es a donde vamos a llevar al Ecuador. Esto entonces sería un cambio de modelo económico respecto al que actualmente estamos viviendo en el Ecuador. Dentro del plan también y la presentación del diagnóstico, usted se refiere al manejo de finanzas públicas caracterizado por una política expansiva del gasto. Hoy tenemos un presupuesto del 2013 en 26.000 millones de dólares, similar al 2012, desfinanciado en 6.000 millones de dólares y con un financiamiento ya contratado de 2.000 millones, préstamo disponible con la China. Cuando usted propone inclusive reducir impuestos, ¿cómo hacer para que se mantenga el egreso que actualmente tiene comprometido el gobierno? Bueno, primero déjeme decirle que yo he sido muy crítico con la negociación de la deuda con China por parte del actual gobierno, porque ha sido irresponsable, ha sido antipatriótica, ha sido lesiva, negativa a los intereses de nuestro país. Estamos sometidos a China. Eso va a cambiar en nuestro gobierno. Recuerde usted cómo el entonces candidato Correa en 2006 nos hablaba del sometimiento con el FMI. Pues ahora simplemente hemos cambiado de sometidor. Ahora estamos sometidos a China, ya no al FMI. China es el nuevo FMI de este gobierno, que no solamente es un país con el que tenemos una deuda irresponsable, sino también es un país a través de algunas empresas que están violando derechos humanos en el Ecuador. Nosotros vamos a manejar una relación cordial con China y con todos los países del mundo, pero también vamos a exigir que se respeten los derechos de los ecuatorianos. Por ejemplo, llama la atención por qué el gobierno nacional no hace nada frente a las denuncias de violaciones de los derechos humanos a obreros ecuatorianos por parte de empresas chinas en el país. Eso va a cambiar en nuestro gobierno. Pero hablando del tema de cómo financiar esta eliminación de impuestos, bueno, tenemos que reducir gasto público. Tenemos que reducir algunos rubros de gasto innecesarios que existen en el Ecuador. ¿Cuáles serían? Porque por ejemplo, no se afectaría, me imagino, el tema social. No solo que no se afectaría, lo vamos a seguir incrementando. Pero, por ejemplo, vamos a reducir en un 90% el multimillonario gasto en propaganda gubernamental que hay hoy día en el país. Vamos a reducir en un 70% el millonario gasto que existe hoy en nuestro país en materia de gastos de viaje, viáticos, traslados, hoteles, vehículos de lujo para funcionarios públicos de alto nivel, que es millonario ese gasto, cerca de 50 millones de dólares. Vamos también a reducir el número de ministerios de Estado, lo cual no va a implicar el despido de funcionarios públicos, por el contrario, vamos a respetar la estabilidad de los servidores públicos honestos, garantizada en la Constitución y en la ley. Pero al reducir el número de ministerios, de todas maneras vamos a generar un ahorro importante. ¿Por qué? Porque van a haber menos funcionarios superiores jerárquicos que tienen un mayor nivel de sueldo, vamos a tener menos vehículos de lujo, vamos a tener menos guardaespaldas, menos hoteles, viajes de lujo, etcétera, etcétera, y con eso vamos a generar un ahorro importante. Asimismo, vamos a recaudar más a través del sistema tributario. ¿Por qué? Porque vamos a exigir que quienes deben pagar lo hagan.
En el Ecuador hoy en día existe aproximadamente un 30% de nuestra economía en la informalidad, que no paga impuestos. Eso tiene que cambiar y para ello vamos a simplificar nuestro esquema tributario, vamos a unificar impuestos, de tal forma que sea más sencillo pagarlos y de esa manera también podremos ampliar la base de contribuyentes en el Ecuador. Y por último, Sí. con un esquema de crecimiento económico sostenido y más elevado que el que existe hoy día, vamos también a generar mayor recaudación porque habrá más actividades productivas. De esa manera podremos financiar tanto los huecos fiscales que se generarán a través de la eliminación de los impuestos que señalé, como también las nuevas iniciativas sociales que vamos a implementar en nuestro gobierno. Vamos a dejar pendiente el tema de seguridad para tercer tema, ¿no? Vamos a conversar sobre pobreza, que usted lo plantea en su plan de trabajo como el tercer punto. Leo la parte inicial. Una sociedad libre de pobreza es aquella en la que todos los ciudadanos pueden ejercer de manera plena sus derechos, capacidades y libertades. Este ideal debe representar el objetivo central de la actividad política y de la gestión pública. Mauricio Rojas, en caso de llegar a ser presidente, ¿qué planes tiene de manera específica para que esto de la pobreza, que usted ha trabajado en la parte investigativa además, no solo define al que recibe o no recibe dinero, sino otro tipo de pobreza, el que no tiene, por ejemplo, vivienda, el que no tiene alimentación, salud, seguridad, libertad, democracia? Así es, nosotros pensamos que la pobreza es un concepto mucho más amplio, mucho más complejo que la insuficiencia de ingresos o de servicios básicos. Incluye eso, por supuesto, pero va más allá. Y en ese sentido, pensamos que primero tiene que existir un régimen que respete plenamente la libertad, la democracia, los derechos humanos, un gobierno que garantice la seguridad para todos los ciudadanos, de eso vamos a hablar más adelante, sí. Un gobierno que fomente empleo de calidad, como ya lo hemos señalado, pero también un gobierno que ejerza un rol activo en el desarrollo social, un gobierno que garantice a todas las personas de educación, salud, no solo en cantidad, sino también en calidad, que es quizá el mayor rezago pendiente en el Ecuador y en donde vamos a enfocar fundamentalmente nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque todavía existe en el Ecuador miles y miles de ciudadanos que tienen que esperar hasta meses para ser atendidos en un hospital público. Eso es indigno. Yo hablaba hace un par de semanas en Loja con una señora que me decía con verdadera desesperación cómo su hija de 7 años que tiene un problema en el riñón recién será atendida en 7 meses de un hospital público. Por favor. Eso no es digno, eso no puede suceder en el Ecuador. Vamos a mejorar la calidad de la atención en salud y también en educación. Vamos también a darle un nuevo enfoque al bono de desarrollo humano para convertirlo en lo que no es hoy, una herramienta realmente efectiva para la superación de la pobreza. Nosotros hemos venido planteando hace 1 año y medio una reforma integral y no asistencialista de este bono, que incluye varios aspectos. En primer lugar, no nos parece lógico que el monto del bono sea igual para todas las familias. No tiene sentido que sea del mismo monto para una familia que tiene un hijo que para otra que tiene 5 hijos. En países como Chile, Brasil, México, en donde existen programas similares, el monto del bono varía de acuerdo a la composición familiar, como es lo obvio. En ese sentido, nosotros de nuestro gobierno tendremos un bono de desarrollo humano que variará entre 50 y 60 dólares de acuerdo al número de hijos. Una familia que tenga 3 o 4 hijos recibirá más que una que tiene un hijo, con un límite en 60 dólares para tampoco estimular la sobrepoblación. Esa no es la idea. A través del bono vamos también a entregar a las familias beneficiarias un suplemento nutricional para mujeres embarazadas, madres lactantes y niños de 6 meses a 5 años, para combatir las causas de la desnutrición y de la discapacidad. Vamos a hacer que los padres de las familias beneficiarias, además de llevar a sus hijos a controles médicos y a la escuela, asistan a talleres sobre prevención en salud, a talleres sobre el manejo del ahorro familiar, a talleres sobre el emprendimiento de proyectos productivos. Y vamos a incorporar un componente adicional al bono, que se va a llamar Ahorrando y Ganando, a través del cual el gobierno ofrecerá una atractiva tasa de interés para estimular el ahorro familiar. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para pasar del esquema actual, en donde el bono es de eterna dependencia estatal que por sí sola no supera la pobreza, porque nadie la supera ni con 35 ni con 50 dólares, a otro esquema en donde el bono será una plataforma de desarrollo de capacidades y de ahorro, que eso sí permitirá a los beneficiarios el día de mañana superar la pobreza con base en su propio esfuerzo, con base en trabajo, con base en productividad. Nosotros no nos vamos a enorgullecer porque cada vez tengamos más y más beneficiarios del bono, como es el caso del actual gobierno. Eso sería más bien una señal de alarma, porque quisiera decir que cada vez hay más gente que depende del Estado para sobrevivir.
Nosotros más bien nos vamos a enorgullecer porque cada vez más personas, pudiendo tenerlo, ya no requieran el bono. ¿Por qué? Porque cuentan con las oportunidades para salir adelante y romper la transmisión hereditaria de la pobreza a sus hijos. En una parte de su plan de trabajo, habla usted sobre la responsabilidad, o lo pone así en el texto, responsable es el combate a la pobreza. Entendida, y aquí quiero hacer énfasis, esta en un sentido amplio del que hemos hablado en el momento que le hacía la pregunta, como una carencia de derechos, de libertades y capacidades, rebasando por tanto la tradicional visión de la pobreza que la limita a una situación de insuficiencia de ingresos. Yo quiero destacar que usted comenzó en el activismo político a partir de haber dejado su empresa de investigación, la Fundación de Investigación. En la práctica usted amplía el término de la pobreza y quiero que los amigos oyentes en esto le pongamos un poquito más de atención. Usted define que no solo es pobre el que no tiene dinero, sino que el que no tiene libertad, derechos y capacidades. Explíquenos, amplíenos y actualice el día de hoy esta visión. Sí, bueno, una persona pobre, por supuesto, es quien tiene ingresos económicos insuficientes, quienes no tienen acceso a educación, a salud, a vivienda, agua potable. Pero también lo es una persona que, por ejemplo, no tiene su seguridad garantizada, que cuando sale de su casa corre el riesgo de ser asesinada, de ser asaltada o secuestrada. Una persona pobre también es aquella que no cuenta con los mismos derechos, por ejemplo, en el caso de una mujer, por motivos de sexo, por motivos simplemente de ser mujer, recibe desigualdad de trato salarial, laboral o de oportunidades de estudio. Eso también es ser pobre. Ser pobre es también, por ejemplo, no tener derecho a un medio ambiente sano, vivir cerca de lugares contaminados o, en el caso de los sectores rurales, con influencia de fertilizantes o agroquímicos que afectan la salud de las personas. Ser pobre también es no tener la libertad, la posibilidad de expresar nuestras ideas sin intimidación, sin represalias o sin ser enjuiciados. Pero yo por el quisiera gobierno. hacerle una pregunta, una acotación, porque el hecho de tener dinero va a permitir que alguien tenga salud y que tenga otro tipo de beneficios. De pronto comparte con el pobre, el que no tiene dinero, el hecho de no tener libertades, de no tener la oportunidad de opinar. O seguridad. ¿Se establece esta diferencia en su concepto de la pobreza? Por supuesto, hay una pobreza material y una pobreza inmaterial. La pobreza material se refiere con la posibilidad de adquirir bienes suficientes por para sí mismo, claro, con el propio recurso. Así es. Pero también hay una pobreza inmaterial que tiene que ver con lo que le acabo de mencionar. La seguridad, por ejemplo, es fundamental. Una persona que no tiene seguridad también es pobre, porque no puede desarrollar su vida de forma plena, no puede vivir con paz y tranquilidad, vive atemorizada, no puede desarrollar sus capacidades al máximo. O de pronto su riqueza actual podría disminuirse. Además, si no la puede desarrollar. Por supuesto. Una persona que no tiene un medio ambiente sano también. Puede ser que tenga un nivel de ingresos, pero si es que vive en un medio ambiente contaminado que afecta su salud, es también una forma de ser pobre. Una persona que no puede expresar sus ideas, que no puede tener los mismos derechos, le mencionaba, en el caso de una mujer, es también una parte de la pobreza. Por eso nosotros pensamos que debemos combatir la pobreza como un fenómeno integral, que empiece, por supuesto, por garantizar a todos los ciudadanos sus mínimos básicos, niveles de ingreso adecuados, educación, salud, vivienda, agua potable, alcantarillado, no solo en cantidad, sino también en calidad. Ahí estamos hablando del buen vivir, del summa causae. Mire, yo todavía no he logrado entender exactamente a qué se refiere eso. ¿Sabe por qué? Porque si bien lo que nos dice el gobierno es muy bonito y suena chéverísimo, pero cuando tratamos de entender en qué medida estamos avanzando hacia ese concepto del buen vivir, no tenemos luces claras. Porque lo que no se mide no se puede mejorar y no nos han dicho cómo vamos midiendo el avance hacia el buen vivir. No hay parámetros claros para saber si realmente estamos avanzando o no a ese concepto. Nosotros, en cambio, sí tenemos planteado mecanismos claros y concretos para medir nuestros avances hacia la construcción de un modelo de gobierno responsable, que es lo que vamos a lograr, y también generar bienestar para todos los ciudadanos. Pero hablando de medidas, el Banco Central, el INEC tienen su información. Subempleo 40%, desempleo 4 puntos, empleo pleno aproximadamente 55%. Mire, el INEC nos pinta una realidad fantástica para los ecuatorianos. Yo recuerdo creo que fue hace más o menos un año que nos hablaba de que supuestamente el 70-80% de los ecuatorianos vivían en clase media en las principales ciudades del país. Ya quisiéramos que esa sea la realidad. Lamentablemente no la es.
Y basta salir a la esquina para darnos cuenta que eso no es cierto. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar con pinzas esa información que genera el INEC. Me preocupa más bien que ayer donde el Economist Intelligence Unit que señalaba... Ha llegado a nivel internacional. Pero que señalaba que Ecuador es uno de los, según esa publicación, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que señala, pero con preocupación leía que ellos señalan que el Ecuador es uno de los peores lugares en el mundo para nacer. Digo, yo tampoco creo que llegamos a ese extremo. O sea, el otro extremo. Así porque había leído del Economist también que había mejorado la situación. Esa información la vi ayer. Yo creo que ninguno de los dos extremos es real. Yo creo que en el Ecuador, si bien se ha avanzado en algunos aspectos, todavía lamentablemente hay gravísimos problemas que tienen que ser corregidos porque no se los ha combatido de manera efectiva. Bien, en relación a todos estos temas, el doctor Mauricio Rodas, en su plan de trabajo, escrito en el CNE, habla de un modelo de gobierno responsable que trasciende la clásica división izquierda-derecha. Explíquenos este tema. Sí, mire, la división izquierda-derecha es parte de la vieja política. Estos son conceptos que surgieron en el mundo hace más de 200 años y evidentemente ya no tiene sentido seguir ciñéndonos a ellos en las circunstancias contemporáneas. Para nosotros lo importante no es que una política sea de izquierda o derecha, sino que sea responsable. Y un gobierno responsable es aquel que da resultados, que le cumple a la gente, que le responde al ciudadano, que garantiza seguridad para todas las personas, que lucha de manera efectiva contra la pobreza, que fomenta el empleo digno y bien remunerado para todos, que respeta la libertad, la democracia y los derechos humanos, que respeta la igualdad de género entre hombres y mujeres, que respeta el medio ambiente y los recursos naturales, y algo muy importante, que respeta al respeto, que respeta a los ciudadanos, con un presidente que sea ejemplo de respeto, de tolerancia hacia quienes piensan distinto, que sea el gran promotor del diálogo y de los acuerdos, no quien estimule el odio, la confrontación, el insulto, la prepotencia y la soberbia, como sucede hoy. Podríamos decir que sería un gobierno de centro, centro-derecha, centro-izquierda a la vez, o nosotros hablamos de concertación. Hablamos del centro progresista. Centro progresista. Así es, y lo que proponemos es que para construir el Ecuador que todos merecemos y que nosotros estamos convencidos podemos llevar a ocupar el líder de América Latina, el liderazgo de América Latina en calidad de vida, se requieren grandes acuerdos nacionales. Las sociedades que progresan son justamente las que lograron llegar a grandes consensos, no las que viven en la división, la confrontación, el odio, la pelea, el trompón y el puntapié. Así es imposible avanzar. Se requieren elementos mínimos de acuerdo a través de un gobierno que genere el diálogo, promoviendo como requisito básico el respeto a todos los ciudadanos, independientemente de si coinciden o no con nuestra línea de pensamiento. Bien, ahora hemos tocado, creo, la parte más estructural del Estado, hemos conversado sobre el asunto de economía, la pobreza, el asunto del empleo. En su plan de trabajo usted lo ha planteado así, ¿verdad? Empleo, seguridad y pobreza. Hablemos de seguridad, que yo lo quisiera tomar, ojalá que fuera así, solo como un asunto coyuntural de estos últimos tiempos por las medidas que se han tomado, código de trabajo, código penal, el tema del permiso a extranjeros sin visas, etcétera, etcétera. De esto ya lo hemos discutido con usted también y con otros candidatos. Pero, ¿cómo hacer para que ese Ecuador, como Estado, dice usted, sea activo en la lucha contra la delincuencia? Bueno, primero hay que entender que hemos llegado hasta este nivel tan dramático de delincuencia en el país porque no se la combatió de forma efectiva por parte del actual gobierno, hay que decirlo con todas sus letras. Así como reconocemos algunas cosas positivas del actual gobierno, mismas que vamos a continuar, también hay que señalar que hay cosas muy negativas, empezando por esta, el combate a la inseguridad que claramente ha fracasado, porque hoy la delincuencia es más grande que hace 6 años. Perdón, allí esta mañana pasábamos un reportaje del ministro José Serrano, inclusive lo tenemos grabado, si usted lo quiere oír, porque quizás no lo habrá escuchado debido a que anda caminando, que este 2012 se ha roto el récord en haber bajado las denuncias. Lo podemos escuchar para que el doctor Mauricio Rodas tenga el elemento de si la criminalidad ha bajado hasta que pongan encontrar el audio. Bueno, yo le puedo responder sin necesidad de escuchar lo que dijo el ministro, que solamente basta salir a la calle y preguntarle a cualquier ciudadano si él cree que la delincuencia ha bajado y le garantizo que va a decir que no. Más allá de que yo le doy un dato mucho más preocupante. Sí. Según las Naciones Unidas, el Ecuador es el país con la 4ª tasa más alta de homicidios en Sudamérica.
cuarta tasa más alta. Eso es algo que no existía en el Ecuador. ¿Será que el gobierno se maneja con las denuncias? Es decir, el ciudadano que no denuncia, sencillamente como que no ha sido afectado por la delincuencia. El porcentaje de denuncias en el Ecuador siempre ha sido muy bajo porque los ciudadanos no denuncian los delitos. Eso no quiere decir que no se estén cometiendo, por favor. ¿Cuál es nuestra estrategia de combate a la inseguridad? Empezar por realmente entender la verdadera gravedad del problema, porque yo siento que el gobierno, cuando nos da estas informaciones, pretende minimizarlo. Y ese es parte del problema. Recordemos que el primer paso para resolver un problema es aceptar que existe. No ignorarlo, no minimizarlo. Que ahí ha faltado aceptar crítica y la autocrítica también. Por supuesto, recordemos que hasta hace poco el gobierno nos decía que el problema de la inseguridad era una simple percepción. No es una percepción, es una cruel realidad. El presidente hasta hace un par de años nos decía que la verdad no conocía mucho sobre el tema de inseguridad, pero ya se iba a poner a estudiar al respecto. Bueno, yo creo que por más de que he estudiado al respecto, al parecer no ha aprendido, porque el problema sigue siendo grave. Entonces, no ignoremos la gravedad de este flagelo que es la inseguridad y la delincuencia que azota a todos los ecuatorianos, porque el hacerlo impide tomar las cosas con realismo y enfrentarlas con seriedad y de forma adecuada. Yo, como usted sabe, viví varios años en México y fui testigo de cómo el no afrontar el problema de la violencia de manera realista puede terminar reventando en un verdadero drama social. En el Ecuador está empezando a suceder eso y hay que frenarlo de inmediato y con firmeza. Nosotros lo vamos a hacer a través de una estrategia de combate a la inseguridad que tiene dos grandes ejes. El primero es la generación de oportunidades para prevenir los delitos, oportunidades de estudio, de empleo, sobre todo para nuestros jóvenes que son quienes estadísticamente más incurren en la delincuencia como un medio de vida. Ahí, por ejemplo, viene el programa Empleo Joven, que hablamos al principio, para darle oportunidades de empleo digno y bien remunerado a 500,000 jóvenes durante nuestros 4 años de gobierno. El segundo enfoque es el enfoque combativo, de combate al delito. Vamos a fortalecer a una Policía Nacional que ha sido combatida, ha sido irrespetada en muchas ocasiones por el actual gobierno. Vamos a dotarle de mejor capacitación, de mejores sistemas de investigación, de mejores sistemas de inteligencia. Vamos a promover una mayor participación ciudadana en el combate al delito. Vamos justamente a fomentar una cultura de denuncia de delitos para que se puedan sancionar. Vamos a establecer un esquema de estímulos para que las víctimas de los delitos que contribuyen a la identificación y a la detención de los delincuentes reciban en compensación un equivalente monetario aparte de los bienes que se hayan perdido. Vamos a eliminar el mercado de los bienes robados. ¿Cómo? Controlando de forma efectiva el mercado de los bienes usados. Vamos a rescatar espacios públicos que hoy son focos para el cometimiento de delitos, parques, calles, plazas, abandonadas, oscuras. Las vamos a reactivar y convertirlas nuevamente en espacios públicos para la recreación, la práctica deportiva y la convivencia ciudadana. En materia de combate al crimen organizado, vamos a pegarles a los delincuentes donde más les duele, en su bolsillo, en sus bienes. Vamos a reformar la legislación de control de lavado de dinero, que en el Ecuador es sumamente floja y así ha sido cuestionada a nivel internacional, porque de esa manera vamos también a limitar la capacidad de los miembros del crimen organizado. Vamos a fortalecer la cooperación del Ecuador con otros países para emprender programas conjuntos de combate a los criminales internacionales y también a compartir información y el resultado de sistemas de investigación e inteligencia con otras naciones. Vamos a avanzar una verdadera despolitización, profesionalización de la justicia y también una reforma del sistema penitenciario. Ahí hay una parte que quisiera preguntarle cuando usted habla de algunos temas locales. Es decir, la descentralización del combate contra la delincuencia. ¿Volverá a trabajar, por ejemplo, si usted es elegido presidente, con el alcalde Jaime Nebot en el caso de Guayaquil? Por supuesto, y con todos los alcaldes del país. Con todos los alcaldes, claro. Es fundamental. Mire, yo soy un creyente de la descentralización. Tan es así que hemos hablado de que nuestra futura vicepresidenta de la República, Inés Manzano, va a ejercer sus funciones desde Guayaquil. Abriría la oficina de la vicepresidencia en Guayaquil. Vamos a trasladar la sede de la vicepresidencia de la República a Guayaquil, porque no solamente queremos reflejar con hechos prácticos y reales nuestro afán descentralizador, sino también queremos convertir a Guayaquil en un centro de formulación de políticas públicas a nivel nacional. Y la vicepresidencia de la República va a ejercer un rol fundamental en 3 áreas fundamentales. Perdón que me desvíe aquí un poquito, pero esto es importante. Inés Manzano va a coordinar todas las políticas
de avance hacia la sustentabilidad. Recuerde usted que ella es una experta en temas ambientales y de desarrollo sustentable. El Ecuador está avanzando hacia la sustentabilidad, este esquema que genera crecimiento económico, bienestar para las personas, pero de forma amigable con el medio ambiente. Ella va a coordinar todas las políticas que nos permitan avanzar hacia allá. Segundo, ella va a estar encargada del desarrollo productivo del sector agropecuario, que como mencioné en un principio será uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Y tercero, ella va a continuar con la labor tan exitosa del vicepresidente Lenín Moreno en el programa de combate a las discapacidades, pero lo vamos a mejorar aún más, porque no solamente lo vamos a enfocar a atender a las personas con discapacidad, sino también a combatir las causas de la discapacidad, que es todavía una tarea pendiente en el Ecuador. Pero volviendo al tema de la descentralización, nosotros pensamos que sí debemos ir concediendo paulatinamente más facultades a los gobiernos autónomos descentralizados en materia de seguridad y otros, pero al mismo tiempo hay que transferirles mayores recursos para que lo puedan hacer, porque hoy la Constitución habla de que los gobiernos autónomos descentralizados pueden asumir algunas competencias, pero no se les ha dado los recursos para que lo hagan. Eso queda en letra muerta, es una burla. Nosotros sí vamos a trasladar competencias, pero por supuesto con el dinero suficiente como para que las puedan aplicar. Ahora, esto significa obviamente aplicación de democracia. Así es. Fundamental, es un principio. Y antes de plantearle la última inquietud, Cristian Calles nos dice a través del Twitter: son muy buenos sus aportes, y esto ojalá que lo tome de buena manera, ¿no? De candidato a presidente, dice, ¿usted asesoraría a un gobierno en caso de no ser elegido presidente? Mira, nosotros, primero que nada, no estamos pensando en esa posibilidad porque pensamos que... Para eso no entra a la cancha, es ¿no? irreal, aparte que estamos muy contentos, y por cierto, debía haber empezado por ahí, Ajá. Muy contentos con las últimas encuestas serias que hemos visto, no esas encuestas que se encarga el gobierno de publicar, que ya todos sabemos. Yo también he visto algunas y me han comentado, pero no estamos autorizados a compartirlas. Bueno, pero yo lo que sí le puedo decir es que nuestra candidatura es la única que está subiendo de forma sostenida durante las últimas semanas, mientras que las demás se encuentran estancadas o a la baja. Nosotros estamos convencidos que estaremos en segunda vuelta y vamos a ganar las próximas elecciones. También estamos muy contentos, por ejemplo, con el enorme respaldo, el cariño, el apoyo que sentimos de parte de los ciudadanos en todo el Ecuador. El pasado día sábado, en nuestro evento masivo de lanzamiento que fue en La Tacunga, reunimos a más de 5,000 simpatizantes, la mayoría de ellos indígenas. Recuerde usted que tenemos el apoyo de la FEINE, que es tan importante en todo el país, pero sobre todo en los sectores indígenas de la Sierra Centro. Y vamos sumando cada día más. Nuestra candidatura claramente es la que mayor ascenso está reflejando. Es por eso, por cierto, que hemos empezado también a recibir ataques de otros candidatos. Eso es un síntoma positivo, diría yo, porque quiere decir que saben que estamos subiendo, si no, no lo harían. Así que tenemos pleno optimismo de que vamos a ganar las elecciones y vamos a impulsar en el Ecuador una nueva visión, una visión fresca, moderna y de futuro por parte de quienes no tenemos complicidad ni directa ni indirecta con gobiernos del pasado o con gobiernos del presente. Bien, le planteo la última inquietud, son las 9 de la mañana y 30 minutos. Doctor Mauricio Rodas, el respeto a los valores democráticos, que es lo que nos preocupa, y nosotros acá en este informativo tenemos muy claro los derechos humanos, las libertades, etcétera, etcétera, muy claro. Dice acá su plan de gobierno: respeto a los valores democráticos, la libertad, los derechos humanos. El ejercicio responsable de gobierno tiene como base conceptual y filosófica el respeto absoluto y la promoción de la institucionalidad democrática, las libertades, los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, rechazando, por tanto, toda forma de autoritarismo y represión. Asimismo, promueve la tolerancia, el diálogo y la no violencia como método para la solución de las diferencias. Lo dejo con su conclusión, si tiene algo más que agregar a estos principios. Bueno, efectivamente, un gobierno responsable como el que nosotros vamos a construir empieza por respetar de manera absoluta la libertad, la democracia, los derechos humanos, el marco constitucional y el Estado de Derecho. En materia, por ejemplo, de libertad de expresión, seremos muy claros al respecto. Vamos a respetarla de forma irrestricta. Nosotros no veremos en la crítica una amenaza que debe ser acallada, intimidada, perseguida o mucho menos enjuiciada. Veremos en la crítica una oportunidad para detectar errores en la gestión de gobierno y corregirlos. Es así como debe actuar un estadista verdaderamente democrático. Mire, si me permite unas palabras finales, quisiera agradecer como siempre esta oportunidad
y decirle a quienes nos escuchan que la próxima elección será un contraste de dos visiones. Una visión del Ecuador que se ha aplicado durante casi 6 años, que ha dado lo que ha podido dar, que ha sido capaz de manejar algunos temas de manera adecuada, mismos que nosotros vamos a dar continuidad como corresponde en un gobierno responsable, pero también es una visión que ha fracasado terriblemente en el manejo de otros temas que tienen que ser corregidos de forma urgente. Es una visión que está agotada, es una visión a la que se le acabaron las ideas, una visión que está cansada y que tiene que entregar la posta. Y la otra visión es la que nosotros estamos impulsando, una visión fresca, moderna y de futuro, promovida por una nueva generación, no de edad, sino de ideas, de pensamiento y de actitud que va a colocar al Ecuador como líder de América Latina en calidad de vida. La próxima elección será también el contraste de dos estilos de liderazgo. Uno, que explota sentimientos negativos, el ataque, el odio, la confrontación, el insulto, la prepotencia, la soberbia. Sentimientos negativos que pueden ser poderosos e incluso políticamente rentables, pero nosotros no pensamos que es la forma correcta de hacer las cosas. Por el contrario, lo que estamos haciendo nosotros es activar los sentimientos positivos de las personas, los sueños, la esperanza, el respeto, la unidad, la tolerancia hacia quienes piensan distinto, las ideas innovadoras, la visión de futuro. Y estamos convencidos que los sentimientos positivos siempre serán más poderosos que los negativos, y es por eso que con el movimiento Suma y la lista 23 vamos a ganar las próximas elecciones. Bien, hemos escuchado el planteamiento, el plan de trabajo, siempre resumido. Obviamente quedarán algunos temas para una futura conversación con el doctor Mauricio Rodas Espinel, candidato a la presidencia por el partido Suma, lista 23. Debido a que se nos agotó el tiempo, le agradecemos, doctor Rodas, y estaremos a la expectativa de una nueva intervención suya con nosotros. Muchas gracias, un placer como siempre, y seguimos en este camino hacia la victoria, muy contentos, con mucha ilusión y entusiasmo. Despedimos también el noticiero con América, el Grupo América, que nos canta Tú puedes hacer magia, You can do magic. De pronto una coincidencia o algo especial que cogió acá Beto Izquierdo para comenzar Clásico Forever. Muy atinada esa selección para lo que estamos haciendo en el país.